Hola, ¿cómo les va? En esta clase vamos a ver músculos del muslo, tema que corresponde a la clase de espacio subinguinal, muslo y rodilla. Entonces, nosotros vamos a ver que el muslo se va a dividir en tres compartimientos, así como nosotros habíamos visto en miembro superior que el brazo se dividía en compartimientos, que el antebrazo se dividía en compartimientos, que la mano se dividía en compartimientos. Entonces, nosotros el muslo vamos a tener que va a estar cubierto por una fascia y esa fascia va a mandar tabiques al hueso y estos tabiques van a delimitar compartimientos. Entonces, en el muslo vamos a encontrar tres compartimientos. Vamos a tener por un lado un compartimiento anterolateral, después vamos a tener un compartimiento posteromedial y un compartimiento posterior. ¿Qué pasa? Con las bibliografías puede ser que cambie un poco el nombre de los compartimientos y puede ser que al anterolateral lo escuchen como compartimiento anterior, al posteromedial lo escuchen como compartimiento medial y al posterior como posterior, así como dicen. Entonces, no se preocupen si en su bibliografía lo dice distinto porque es todo lo mismo. ¿Sí? Recordemos que son solamente diferencias entre bibliografías. Bueno, entonces vamos a arrancar ahora con estos músculos del compartimiento anterolateral del muslo. Esto también depende de la bibliografía. Nosotros vamos a ver que en la mayoría de las bibliografías, dentro del compartimiento anterior o anterolateral, vamos a encontrar a estos dos músculos que van a ser el cuádriceps femoral y el músculo sartorio. El cuádriceps femoral es este músculo que nosotros tenemos acá y el sartorio es este que viene acá, que cruza el muslo de lateral hacia medial. Hay otras bibliografías que van a encontrar que, por ejemplo, este músculo que está acá, que es el tensor de la fascia lata, también forma parte de este compartimiento anterior o anterolateral. Y van a encontrar también que algunos mencionan que este músculo que está acá, que es el iliopsoas, también forma parte de este compartimiento anterior o anterolateral. Entonces nosotros vamos a tener que todos estos músculos del compartimiento anterior, o por lo menos los que yo tengo marcados acá, van a estar inervados por el nervio femoral. ¿Sí? Entonces, el nervio del compartimiento anterolateral del muslo va a ser el nervio femoral. Después, más adelante, en la clase de nervios vamos a aclarar algunas cositas, pero por lo pronto el nervio de este compartimiento va a ser el nervio femoral. El sartorio se va a extender desde el coxal, más específicamente se va a insertar en la espina ilíaca anterosuperior y de ahí va a cruzar todo el muslo de lateral hacia medial hasta llegar al borde medial de la tibia y ahí se va a insertar formando una estructura que se llama pata de ganso, que lo vamos a ver más adelante, que está formado por tres tendones de tres músculos distintos. Por otro lado, el cuádriceps femoral, como ya nos dice el nombre, tiene cuatro cabezas musculares. Así como nosotros vimos bíceps, tríceps, el cuádriceps ya nos está diciendo el nombre que tiene cuatro. Entonces, las cuatro cabezas se van a llamar recto femoral, vasto medial, vasto lateral y vasto intermedio. Nosotros vamos a ver que este que está acá más superficial es el recto femoral. Este músculo o esta cabeza se va a extender desde el hueso coxal, más específicamente desde la espina ilíaca anterior inferior, hacia tal que va a encontrar este tendón conjunto del cuádriceps femoral. ¿Sí? Las cuatro cabezas del cuádriceps van a converger hacia distal en este tendón del cuádriceps femoral. Después vamos a tener a los tres bastos, que estos se van a extender, se van a insertar en el fémur. Se van a insertar principalmente en la línea áspera o también, por ejemplo, el basto intermedio puede insertarse en la cara anterolateral del fémur. Pero principalmente se van a estar insertando en los bordes de la línea áspera. Y de ahí van a converger hacia inferior para formar este tendón del cuádriceps femoral.
Este tendón va a tender a ir hacia la rótula. Esto que está acá es el huesito que sobresale en la rodilla, que vamos a ver más adelante, y se llama rótula. Entonces, todos los tendones del cuádriceps tienden a converger en este hueso y por debajo de la rótula, ese tendón del cuádriceps pasa a llamarse tendón rotuliano. Después, por otro lado, vamos a hablar un poquito de músculo tensor de la fascia lata. Si bien en las bibliografías en las que yo me estoy basando, que son Rubier y Latarjet principalmente, para preparar esta clase, nosotros tenemos que el tensor de la fascia lata, hay algunas bibliografías que lo consideran dentro de esta región y como yo no lo describí bien en región glútea, vamos a describirlo mejor ahora. Este tensor de la fascia lata se va a estar insertando en la espina ilíaca anterior superior, al igual que el sartorio, pero el sartorio nosotros lo vamos a tener anterior a lo que es el tensor de la fascia lata. Y después desciende y vemos que se hace todo como tendinoso y va a estar como esta parte tendinosa va a estar pegada a la fascia, muy bien adherida, casi que no se puede separar la fascia de ese tendón. Y esa parte tendinosa se llama tracto iliotibial y va a descender hasta llegar a la tibia, donde se va a insertar en un accidente óseo que se llama tubérculo de Gerdi o tuberosidad externa de la tibia. ¿Sí? Y eso sería tensor de la fascia lata. El músculo iliopsoas, ya que estamos acá, lo mencionamos, se va a formar por la unión del músculo ilíaco, que viene de toda la fosa ilíaca, y el músculo psoas mayor, que nosotros ya lo vimos, que viene del abdomen. Y van a pasar por una estructura que se llama laguna muscular para alcanzar así lo que es el muslo y van a terminar en el trocánter menor del fémur. Entonces, esto sería compartimiento anterior o anterolateral del muslo. Bueno, entonces, ahora pasamos a ver los músculos del compartimiento medial o posteromedial. Estos músculos van a estar inervados por el nervio obturador, salvo algunas cositas que vamos a aclarar más adelante en la clase de nervios, porque tenemos algunos músculos con doble inervación. Entonces, los músculos de esta región van a ser grácil, pectíneo, aductor largo, aductor corto y aductor mayor. Este compartimiento medial se lo conoce también como compartimiento de los músculos aductores. Y es porque nos está hablando más o menos de lo que va a ser la función de los músculos de este compartimiento. Son varios músculos y están todos juntitos y a veces es un poco difícil reconocerlos, pero vamos a ir de a poco. ¿Sí? Yo voy a ir desde superficial hacia profundo, de acuerdo a su inserción en el pubis. Entonces, el primero que vamos a ver va a ser el músculo grácil. El músculo grácil suele pasar que se lo confunden con el sartorio. El grácil vamos a ver que es este músculo que viene acá, que se va a extender todo en la cara medial del muslo. Entonces, el sartorio cruzaba de lateral a medial. En cambio, el grácil solamente se va a extender en la cara medial del muslo. Se va a insertar hacia proximal, ahí justo al lado de lo que es la sínfisis del pubis. ¿Sí? Esto es la sínfisis del pubis y el grácil se va a estar insertando en el pubis, pero ahí al ladito de la sínfisis. Y va a descender por toda la cara medial del muslo hasta llegar a la tibia y va a llegar al mismo lugar que el sartorio. ¿Sí? Va a llegar a la cara interna de la tuberosidad de la tibia y junto con el sartorio va a formar parte de la pata de ganso. Esta que tenemos acá es una vista desde medial del muslo y vemos esto que viene acá es el músculo sartorio que vemos que cruza de lateral a medial y termina en la cara interna de la tuberosidad de la tibia. Y este que viene acá
es el músculo grácil. Esto que está acá es la sínfisis del pubis. Entonces vemos ahí al grácil insertándose en relación con la sínfisis del pubis. Y vemos cómo desciende y se va a estar uniendo al sartorio para formar esa pata de ganso. El siguiente músculo que vamos a ver de este compartimiento es el músculo pectíneo. Va a ser este músculo que nosotros tenemos acá. El músculo pectíneo se va a insertar en todo lo que es la cresta pectínea y el ligamento pectíneo que nosotros tenemos acá en el pubis, en la rama superior del pubis. Y de ahí va a ir a descender, desciende y se va a insertar en la línea pectínea del fémur, que era una de las ramas de bifurcación de la línea áspera. Yo cuando hablé de línea áspera decía que teníamos una de las divisiones de la línea áspera que se llamaba línea pectínea, porque ahí se insertaba ese músculo. Bueno, entonces se inserta en una de las líneas de trifurcación de la línea áspera. Entonces, nosotros vemos que si lo vemos hacia proximal, el pectíneo y el grácil son los dos más superficiales. Si nosotros vamos un plano, un cachito más adentro, vamos como de superficial más adentro del muslo, vamos a encontrar este músculo que tenemos acá que se llama aductor largo. Este va a ser uno de los tres aductores que tenemos acá y va a venir también desde el pubis, va a estar adentro de lo que es el músculo pectíneo y lateral al grácil, y de ahí desciende y se va a insertar en la línea áspera. Después tenemos, si nosotros sacamos estos músculos, ¿sí? Sobre todo si sacamos el pectíneo y el aductor largo, acá el aductor largo está cortado y acá se sacó el pectíneo que vendría acá, a esta linita de acá, y vamos a ver este músculo que está acá, que es el aductor corto. El aductor corto también se va a insertar en el pubis y se va a insertar entre el aductor largo, que viene acá, y lo que es el músculo pectíneo, que tendría que estar viniendo acá. Entonces ahí vemos cómo viene el aductor corto. Vemos que está como un plano posterior al aductor largo y al pectíneo. Entonces lo tenemos acá y va a llegar también a la línea áspera del fémur. Y por último, el último músculo que tenemos en este plano, nosotros tenemos que cortar ahora a lo que es el aductor largo. Tendremos que sacar también el aductor corto para poder verlo completamente, pero bueno, acá no tenemos esa imagen, pero vemos ese músculo ahí hacia posterior que va a ser el músculo aductor mayor. El aductor mayor se va a estar insertando en todo lo que es la rama isquiopubiana y la tuberosidad del isquion, y de ahí va a descender, se va a insertar en la línea áspera del fémur y va a mandar un tendón que se va a estar insertando en el tubérculo del aductor mayor, ¿sí? Que casualmente tiene el nombre por este músculo. Y cuando manda ese tendón ahí, forma una especie de hiato, que es ese agujerito que tenemos ahí, que se llama hiato aductor y que va a ser muy importante porque por ahí van a pasar los vasos femorales. Así que tenemos que recordarlo. Entonces con esto terminamos con este compartimiento medial o posteromedial. Bueno, pasamos ahora al compartimiento posterior del muslo, que en este compartimiento nosotros vamos a encontrar solamente tres músculos que van a ser el semitendinoso, el semimembranoso y el bíceps femoral. Los músculos de este compartimiento van a estar inervados por el nervio ciático. Así que el nervio ciático es el nervio de este compartimiento. Vamos a ver a los tres músculos de este compartimiento. Acá se sacaron dos para poder ver al tercero. Entonces nosotros vamos a tener hacia medial el semitendinoso y el semimembranoso, y hacia lateral vamos a tener al bíceps femoral. Entonces, esto es medial, esto es lateral.
Acá tenemos este músculo que está acá, es el bíceps femoral. Como nosotros ya vimos el bíceps braquial en lo que era el brazo, el bíceps femoral tiene dos cabezas. Vamos a tener la cabeza larga que se va a insertar mediante un tendón conjunto con lo que es el semitendinoso en lo que es la tuberosidad del isquion. Y después vamos a tener una cabeza corta que se va a estar insertando en la línea áspera y en el tabique intermuscular lateral, y de ahí va a descender para insertarse en lo que es la apófisis estiloides del peroné y en la tuberosidad externa de la tibia, ¿sí? Se le dice que tiene como algunos fascículos que van a llegar hacia la tibia. Y después tenemos por otro lado el semitendinoso y el semimembranoso, que yo dije que eran mediales. Entonces acá vemos a lo que es el semitendinoso, que se inserta en la cara posterior del isquion, como nosotros vimos, en un tendón conjunto con la cabeza larga del bíceps femoral, y después va a ir a insertarse en la cara interna de la tibia, hacia medial de lo que es la tuberosidad de la tibia, conformando lo que es la pata de ganso. Entonces podemos decir que la pata de ganso está formado por el sartorio, por el músculo grácil y por el músculo semitendinoso. Si sacamos al semitendinoso, podemos ver ahí hacia profundo al semimembranoso, que este se va a insertar también en la tuberosidad del isquion, pero en un plano más profundo, y va a estar medial a lo que es el músculo cuadrado femoral. Y de ahí desciende y se va a dividir en tres fascículos que se van a insertar o bien en la cara interna de la tuberosidad de la tibia, y también pueden llegar a lo que es el cóndilo externo del fémur. Entonces, eso sería estos músculos del compartimiento posterior. Bueno, entonces, ahora vamos a ir disecando todos estos músculos que forman parte del muslo. Vamos a arrancar primero por el compartimiento anterolateral, después pasamos al compartimiento posteromedial o medial, y después finalmente pasamos al compartimiento posterior. Entonces vamos a ir sacando todos estos músculos uno por uno. Este que nosotros tenemos acá, que es del compartimiento anterior o anterolateral, es el músculo sartorio. Como vemos, se extiende desde el borde, desde la parte más lateral del muslo. Ahí se está insertando en la espina ilíaca anterior superior y desciende hacia la tibia, más que nada al borde medial de la tibia, para conformar, vamos a ver más adelante, la pata de ganso. Entonces vemos ahí, ¿sí?, cómo está formando la pata de ganso con los otros tendones de los músculos. Entonces, si nosotros sacamos ahí al sartorio y pasamos a centrarnos ahora en este músculo que tenemos acá, que es el cuádriceps femoral, que como ya sabemos tiene cuatro cabezas. Entonces, vamos a ver, esta que tenemos acá va a ser el recto femoral, que era la cabeza más superficial, y si nosotros lo sacamos, podemos ver bien a los bastos. Entonces tenemos al basto lateral, al basto intermedio, que nosotros no lo habíamos visto en la imagen, y tenemos al basto medial, ¿sí? Entonces, si nosotros los vamos sacando, sacamos a los tres bastos, entonces ya nos quedamos sin cuádriceps, y nos queda este músculo de acá, que yo dije que estaba como en duda si es del compartimiento anterior o si es de la región glútea, porque puede variar de acuerdo a las bibliografías, ¿sí? La gran mayoría de las bibliografías, o las más comunes, igual dicen que es de la región glútea, pero vemos acá como el músculo tensor de la fascia lata en la porción más proximal es un músculo, es muscular, ¿sí? Se inserta en la espina ilíaca anterior superior, posterior al sartorio, y después desciende convertido en tracto iliotibial y va a llegar a la parte más lateral de lo que es la tuberosidad de la tibia, que se llama tubérculo de Gerdi, ¿sí? Entonces, sacamos ahora el tensor de la fascia lata y nos quedamos ahora con este músculo que está acá, que era la unión de dos músculos,
que eran el músculo ilíaco, con el músculo psoas mayor, que viene acá desde el abdomen, ¿sí? Y que nosotros también podemos decir que forman parte de este compartimiento. Algunos lo nombran, algunos no. Pero bueno, ya que los tenemos acá, vemos que llegan los dos músculos convertidos en iliopsoas y van a terminar en el trocánter menor. Entonces los ocultamos y ahora podemos pasar a los músculos del compartimiento medial o también conocido como compartimiento posteromedial. Bueno, entonces, el primero que vamos a ver de este compartimiento va a ser este que viene acá, que dijimos que viene por toda la cara interna del muslo y es el músculo grácil. Nosotros ya sabemos que se extiende desde el pubis, muy cercano a lo que es la sínfisis del pubis, ¿sí? Si le hacemos un poco de zoom, eso es la sínfisis del pubis y vemos ahí al grácil y si lo alejamos un poco, vamos a ver que se va a extender hasta la tibia, hasta el borde medial de la tuberosidad de la tibia y va a conformar la pata de ganso junto con el sartorio y con el semitendinoso. Entonces, si nosotros seguimos viendo los músculos de este compartimiento, no los voy a ir sacando porque son músculos que cuestan identificar. Entonces los voy a dejar todos juntos para que los vayamos viendo la relación espacial que tienen. Si vemos acá, también en la parte más superficial, vemos que en la inserción en el pubis, estos músculos, el grácil y este que está acá, que es el pectíneo, es como que cubren a los otros músculos. Por eso yo digo que son más superficiales. Entonces tenemos acá a lo que es el pectíneo, que se está insertando en todo lo que es la cresta pectínea y ligamento pectíneo, ahí en el pubis, y va a llegar acá a lo que es la de las líneas de trifurcación de la línea áspera, que es la línea pectínea. Bueno, vamos a ver ahora a lo que es el aductor largo. El aductor largo se inserta en el pubis entre el grácil y el pectíneo y nosotros lo vemos acá y va a llegar a la línea áspera también. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar el pectíneo y vamos a ver ahí en el fondo ese músculo que está ahí profundo del pectíneo es el aductor corto. Este aductor corto, ¿sí? Nosotros vemos ahí que también viene desde el pubis y llega a la línea áspera. Voy a sacar el aductor largo y nos queda ahí posterior al aductor largo, todo este músculo que está acá, que es el aductor mayor. Voy a sacar los dos músculos que quedan, que son el aductor corto y el grácil, para que veamos solamente a lo que es el aductor mayor. El aductor mayor viene principalmente desde lo que es la rama isquiopubiana y también tiene inserción en lo que es la tuberosidad del isquion y de ahí va a ir hacia la línea áspera y vemos que hace una especie de arco acá que delimita un hiato que se llama hiato del aductor y que ya dijimos que era muy importante y después va a insertarse en el epicóndilo medial del fémur en lo que es el tubérculo del aductor mayor. Entonces, ese hiato del aductor es muy importante. Entonces, finalmente sacamos este músculo que es el aductor mayor y nos quedamos con los tres músculos que forman parte del compartimiento posterior. Entonces, vamos a la cara posterior del muslo para poder verlos. Entonces, dijimos que los que eran mediales eran el semitendinoso y el semimembranoso, y vamos a tener que los dos más superficiales eran el semitendinoso y el bíceps. Entonces tenemos acá, este que viene acá es el semitendinoso, esto acá es medial, esto es lateral, y vemos que llega a la cara medial de la tibia para formar parte de la pata de ganso y se inserta hacia proximal en la tuberosidad del isquion junto con la cabeza larga del bíceps femoral. Entonces sacamos el semitendinoso, sacamos la cabeza larga del bíceps femoral y vamos a ver que nos queda entonces la cabeza corta del bíceps, ¿sí? El bíceps llega a lo que es el peroné y hay algunas bibliografías que dicen que puede llegar también a la tibia. Ahora voy a explicar por qué remarco esto. Y nos queda por último el último músculo para ver acá, que va a ser el semimembranoso,
que también viene de la tuberosidad del isquion y llega acá a la tibia y también al cóndilo del fémur. Bueno, ¿por qué remarco esto de que hay algunas bibliografías que dicen que el bíceps puede llegar a la tibia? Los músculos del compartimiento posterior del muslo se los llama músculos isquiotibiales, porque van a ir desde el isquion, más específicamente desde la tuberosidad del isquion, hacia la tibia. Ahora, el bíceps femoral, como llega en general al peroné, se dice que no es un músculo isquiotibial, pero que puede llegar a tener algunas inserciones en la tibia, entonces se lo puede considerar como músculo isquiotibial. Cotidianamente nosotros le decimos isquiotibial a todos los músculos del compartimiento posterior. Pero bueno, esto es más anatómico exclusivamente, entonces tranquilamente podemos decir que los tres músculos del compartimiento posterior son isquiotibiales. Así que bueno, con esto terminamos con esta clase de músculos del muslo. Espero que les haya gustado y que les haya servido y nos veremos en la próxima clase.